social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Pues sí, hemos llegado al tan esperado viernes y Conectando 2020 está por arrancar. Ponte cómodo, prepara tu café y conéctate con Samantha Padilla y sus grandes invitados para platicar de todo y mucho. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Otro viernes 23 de octubre para compartir con ustedes un ratito de su mañana antes de que inicien su fin, antes de que lo arranquen. Estamos en vivo, yo soy Samantha Padilla, esto es Conectando 2020. Les paso las plataformas por donde nos pueden escuchar. Estamos en YouTube como Proyecto Radio MX, en Facebook Live también nos encuentran así. Estamos en www.proyectoradiomx.com. Y bueno, como les adelantaba en estos días pasados, tenemos hoy un gran invitado. Estuvimos invitándolos en redes sociales para que nos acompañaran. Vamos a platicar de un chorro de cosas. Tal vez a lo mejor muchos no tienen mucha familiaridad con este tema. Yo tampoco lo tengo, debo de ser honesta, pero la verdad es que escuchando a nuestro invitado de hoy, que es un invitado de lujo, platicando de su tema, de todo esto, de la pasión que tiene, es imposible no querernos involucrar un poquito y saber un poquito más allá. Él es, como les decía, literal, es un invitado de lujo, es Gerardo Kleinburg, estudió piano en la Escuela Nacional de Música e Ingeniería Bioquímica en el TEC de Monterrey. Es escritor, narrador, crítico y promotor musical. Ha sido director artístico de la Compañía Nacional de la Ópera de México, director de la Casa del Lago y director de literatura en la UNAM. Ganó el premio de crítica dentro del Festival Internacional de Música Salzburgo en el 91 y en el 94 recibió la medalla Mozart, conferida por la Embajada de Austria en México. En 2004 publicó su primera novela, No honrarás a tu padre, y su libro más reciente se llama Éxtasis, una novela en 7 cápsulas, y la verdad es que nos podríamos seguir aquí hablando de todo esto porque tiene mucho más todavía, hay mucho que decir, pero ya lo quiero saludar. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días a todos, gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes. Buenos días. No, yo te agradezco muchísimo que estés aquí, que nos compartas de tu tiempo y que nos compartas un poquito de todo esto que sabes y de este tema que dominas tan bien. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la pandemia? Bueno, yo creo que uno debe de ser muy honesto en términos emocionales. A ver, primero, en términos físicos, muy bien. Yo estoy convencido de que este encierro o semiencierro saldremos mejor o peor físicamente. Y al menos en mi casa, toda mi familia y yo nos hemos puesto, bueno, a hacer muchísimo ejercicio aquí en casa. Entonces, físicamente muy bien, emocionalmente muy complicado. Emocionalmente todas y todos, lo aceptemos o no, estamos pagando una factura emocional por lo que sucede. Y en términos profesionales tengo que ser agradecido y tengo que ser sincero, porque mi proyecto actual de divulgación, de enseñanza, de difusión de la ópera, se ha potenciado, se ha ampliado de una manera geométrica a partir de esta situación, probablemente por virtud de la fuerza que ha tomado lo virtual, lo digital. En ese sentido, por decirlo muy coloquialmente, caí en blandito y mi proyecto Hablemos de Ópera ha crecido, se ha extendido como hace Internet por todo el mundo, literalmente se conectan a los cursos, a las conferencias, a las transmisiones, gente de todos lados imaginables y no imaginables, así es que debo decir que el balance es muy positivo. Fíjate que en el promo que estaba aventando ayer en redes sociales para invitar a las personas, de repente yo ya me quería volver loca porque no sabía exactamente qué poner, porque quiero platicar un poquito de ti, de tu vida, de tu trayectoria, pero también quiero que toquemos el tema de tus libros y por supuesto que hablar con Gerardo y no hablar de ópera pues sería un error gravísimo. Pero vamos a empezar un poquito por el principio, porfa, cuéntanos un poquito de ti, de tu niñez, para que entendamos también el contexto de dónde viene y cómo fue que llegaste hasta este punto. Bueno, tendré que ser lo más breve posible, pero a ver, esta es la niñez de un niño mexicano muy solitario que empieza a cobrar uso de razón a finales de los años 60, nací en 1964.
un niño muy solitario, que vivía con su mamá, sin padre, y que de alguna manera, por virtud de esa situación, tenía muchas adversidades, pero también muchas oportunidades. Vengo de una familia materna de actores ininterrumpida, 5 generaciones ininterrumpidas de actores. Mi abuela, la madre de mi madre, fue María Teresa Montoya, la más grande actriz de teatro que ha dado este país, una mujer, la mujer que inauguró el Palacio de Bellas Artes, creo que con eso se dice casi todo, que ganó las Palmas Académicas de Francia, a la que se le hincaron en privado y en público figuras como Benavente García Lorca, Alberti, Valle Inclán, Pedro Salinas, en fin, los grandes escritores, Gorostiza, Usigli, en fin, nombres gigantescos. Y ese niño que crece, que es hijo de actores, que es hijo de actriz, hijo de actriz, y que viene de ese medio en el que la ficción y la realidad se confunden todo el tiempo y en el que uno no sabe si está desayunando en casa o está en el tercer acto de una tragedia griega. Ese niño empieza a refugiarse en la ficción desde muy pronto, en la música. Estudio piano desde los 3 años. Mi madre se da cuenta de que tengo mucha facilidad para la música y empieza este mundo de ficción, pues ya te lo termino diciendo así de rápido, en el que me refugio en la música, en la literatura, en la ópera, para inventarme mundos mejores que el que creía tener, y a partir de esa invención de mundos terminé, o de echarme un clavado en esos mundos aparentemente inventados, terminé escribiendo y creando el mío. Y luego me desarrollo académicamente y sigo esta doble beta extraña, aparentemente excluyente, pero que en mi caso se conjuga la ciencia y el arte. Básicamente, ese es el camino. Hay un montón de anécdotas por allí que me encantaría tocar, pero nos perderíamos que nos platiques también mucho de la ópera. Pero sí dime, por favor, porque tengo entendido que Mozart fue una gran influencia desde que tú eras pequeño. ¿Qué significó para ti? ¿Cómo fue que te definió Mozart? Uy, Mozart es muy curioso porque como muchos de los grandes amores empiezan por un odio o una indiferencia. Cuando yo estudiaba piano desde muy pequeño, detestaba la música de Mozart. Me parecía, es muy curioso porque era un niño que tenía cierta facilidad y quería tocar rápido y tocar fuerte y tocar muchas notas y tocar virtuosísticamente, y Mozart me parecía demasiado simple, demasiado fácil, casi tonto, una música sosa cuando yo era niño. Y tuve que ir creciendo. Conforme empecé a crecer, me di cuenta de que esa transparencia, esa economía de medios, esa manera tan directa, tan sincera de decir las cosas a través de la música, es de verdad aquello a lo que uno aspira en la vida. Y poco a poco empecé a entender que estaba equivocado y que Mozart era algo maravilloso primero, después que era algo muy necesario, y hoy que es algo indispensable, un lenguaje, un mundo indispensable, porque a partir de él puedes tener todo el cúmulo de emociones, de personalidades, de conflictos, ya sea a través de sus óperas, a través de su enorme catálogo musical, y se vuelve un ser entrañable. Finalmente, te lo podría decir, y nunca lo había pensado así, cuando yo era niño, Mozart era el niño que yo no quería ser porque era niño, y hoy que soy un hombre adulto de la edad que tengo, Mozart es el niño que quiero seguir siendo. Fíjate que cuando tengo 2 hijos, platico rapidísimo, y uno de ellos tiene mucha facilidad también para el piano, para la guitarra, y fuimos a que hiciera pruebas en el Conservatorio Nacional de Música, lo aceptaron, pero cuando vi lo que se tardan, o sea, cuando yo chequé, o sea, que es una carrera larguísima también. O sea, es como que te tienes que dedicar a eso, no es que tampoco pudieras llevar una carrera a la par. Yo decía, o sea, solo que lo saque. Son muchísimos años. Es como estudiar medicina. Sí, exactamente. Una forma de vida, no es una carrera, es una forma de vida. ¿Cuántos años te aventaste estudiando piano? Yo no terminé. Lo que pasa es que empecé a los 3 y a mí me faltó año y pico para terminar la carrera en la Escuela Nacional de Música. En la UNAM tuve una fuerte crisis vocacional. De alguna manera me di cuenta de que no iba a ser el mejor pianista del mundo y de la historia. Vino una crisis muy fuerte, aunada a otras crisis emocionales propias de la adolescencia y de mi propio contexto. Ahí me refugié en la ciencia, esa carrera la terminé y finalmente no terminé ejerciendo ni propiamente la música como músico ejecutante,
ni la ciencia como un científico profesional, sino que en algún sentido combiné el pensamiento artístico y el pensamiento científico para hacer lo que hago hoy, que es escribir y acercarme a la ópera, difundir la ópera y tratar de comunicar este tipo de actividades. Oye, y al final se complementaron, porque digo, se plasma perfecto también en tu libro de Éxtasis, todo esto de la carrera de bioquímica, pero ¿cómo fue que elegiste bioquímica? Si era muy claro que ibas hacia el mundo de las artes. Uy, no, bueno, es que es más complicada la ecuación, porque yo estaba estudiando música y medicina al mismo tiempo. Estuve inscrito un semestre en la Facultad de Medicina de la UNAM, y ahí venía ya un involucramiento muy fuerte con el cuerpo, con el funcionamiento del cuerpo, y la bioquímica en algún sentido es uno de los lenguajes más maravillosos del cuerpo, el lenguaje químico con el que el cuerpo se hace, se expresa, funciona, se comunica. Entonces había un gran interés por eso, por la persona, por el ser mismo, desde esos dos ámbitos, el artístico y el científico, que son totalmente complementarios, son dos caras de la misma moneda. Son complementarios, okay. Es que de repente como que dices, no se me hubiera ocurrido, porque sí es una ambigüedad ahí un poquito. Vamos a platicar, ahorita vamos a ir a un corte, pero ahorita que regresemos vamos a platicar de tus libros y vamos a platicar un poquito de todo esto. Tus redes sociales están repletas de datos y de cosas súper interesantes, de todo esto del confinamiento, de las epidemias, y tenemos un chorro de cosas para platicar. Vamos a un corte de volada y regresamos. Va. En Alexe Travel no vendemos viajes, hacemos sueños realidad. Te llevamos a ese lugar que tanto deseas, nacional o internacional, de placer o de negocios, porque en Alexe Travel trazamos rutas juntos. Contáctanos al 55 71 59 17 10 o mándanos un WhatsApp al 55 56 88 21 58. También síguenos en nuestras redes sociales como Alexe Travel. En Podología Santa María la Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callo, mal olor o pie de atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Síguenos en redes sociales como Podología Santa María la Ribera o visítanos en la calle Santa María la Ribera, número 97B, Colonia Santa María la Ribera. Agenda una cita al teléfono 55 55 41 15 30. En Podología Santa María la Ribera caminas sin dolor. ¿Te gustaría hablar inglés? ¿Ya pensaste en las oportunidades que has perdido por no dominar el idioma? En Eleva Educación estamos comprometidos contigo. Nos interesa que hables y te certifiques lo más pronto posible. Tenemos grupos reducidos, maestros con experiencia y prácticas con personas nativas del idioma. Somos la única escuela que te da la oportunidad de irte de intercambio a Estados Unidos. Ven, agenda una clase muestra sin costo. Inscríbete, aprende inglés, mejora tu vida y forma parte de Eleva. ¿Crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más? O de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos. Conéctate y escucha Amplificando, donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo. Amplifica tus sentidos y tu visión musical. Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche. Síguenos en Facebook como @amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. ProyectoRadioMX.com con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H., un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja,
Hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. Hola, hola. Vamos. Ya estamos de regreso. Esto es Conectando 2020. Yo soy Samantha Padilla. Estamos con Gerardo Kleinburg. Apenas estamos empezando esta gran plática que estamos teniendo. Bueno, como comentaba al principio de tus libros, ¿qué nombres? ¿Qué nombres los de tus libros? O sea, cuando vi el nombre de No honrarás a tu padre, y también te voy a ser bien honesta en esto, los busqué físicamente apenas y no los encontré. Entonces los tuve que comprar virtuales y leerlos virtual me está costando, pero sí les di una buena pasada. Y qué bárbaro de libros. No honrarás a tu padre. Sí, bueno, como suele suceder en muchas ocasiones con la literatura, el título no es precisamente el que el autor concibe inicialmente, sino al que se llega fruto de un acuerdo editorial con tus editores, con la propia casa que te publica. No era el título original, es un título que funcionó, es un libro que funcionó muy bien, hubo 3 ediciones. Ahora justamente se hizo la edición o reedición, entre comillas, en versión electrónica, con miras a evaluar el resultado y poder volver a editar el libro en papel en formato bolsillo. Entonces, bueno, ese fue un libro inicial con el que de alguna manera rendí cuentas con mi propia historia. La historia de uno no es la biografía. La historia de uno es cómo se cuenta cómo se cuenta uno a sí mismo su vida, si puede llamarse así. Mucho me preguntaron si era una novela autobiográfica, y contesté, y puedo seguir contestando muy rotundamente: no es una novela autobiográfica, es un autorretrato. Y un autorretrato no es una biografía. Un autorretrato es la manera en la que uno se pinta, en la que uno se imagina, en la que uno propone proyectarse ante otro. Y en ese sentido, No honrarás a tu padre es más bien una historia de alguien buscando su identidad y confundiendo la búsqueda del padre con la búsqueda de la identidad, la búsqueda del padre con la búsqueda del judaísmo. Un individuo que es hijo de una mujer católica y de un hombre judío en un México de los años 60, 70, y que no termina de entender por qué algo no funciona, no encaja, no aparece en su vida, y que a través de la novela trata de hacerlo encajar y de encontrarlo. Más bien va por ahí, es un tema sobre la identidad judía en un mexicano. Esto que cuando digo, sí, leí una buena parte y todavía me falta un poco, pero esto que le pasa a Alejandro Roth es como, siento que es como una especie de esto que le llaman serendipia, de que estás buscando algo y terminas encontrando algo tal vez mucho más valioso. Absolutamente, absolutamente. Finalmente, los padres no son personas, son nociones, son ideas, son muchas cosas más. Y en ese sentido, la búsqueda del padre, en el caso de Alejandro Roth, se termina, insisto, convirtiendo en otra cosa. Se da cuenta de que la búsqueda es más bien de la identidad judía, y de que a veces lo que estás buscando no es siquiera alcanzable, estás buscando algo que no existe. Y al autor, digo, a todos nos pasa que de repente con estos libros a veces que se nos presentan tan fuertes, me imagino que a veces entramos de una forma y salimos siendo otros o con una perspectiva diferente. Yo supongo que a los autores les puede pasar lo mismo. Cuando empiezan a escribir un libro son una persona, y cuando salen a lo mejor algo cambió. ¿Le pasó esto al autor? Claro, yo estoy convencido, es mi experiencia personal, de que la escritura es un proceso absolutamente misterioso, porque tú puedes estudiar, preparar, armar, estructurar todo, tener todo perfectamente decidido, sabes qué va a suceder en ese instante, en ese otro, y de pronto cuando estás escribiendo sucede algo que parece difícil de creer, pero que sucede. No lo puedo explicar, pero es real, y es que ese plan
se empieza a mover sin que tú te des cuenta, que esos personajes empiezan a rebelarse y que de pronto algo que tú habías decidido que un personaje hacía ante tus propios dedos que escriben, se convierte en otra cosa y tú dices, hey, yo, espérame, esto no es así, y el personaje se impone, la historia, la novela se impone, termina transformándose y por lo tanto, siendo tú el que la escribiste, quiere decir que tú te estás transformando también. Ahí está. Eso lo escribiste este libro en el 2004, ¿no? Bueno, fue su edición. Así, no, bueno, llevó algunos años antes. Siempre soy un escritor muy lento, tardo años enteros en incubar un libro y años en escribirlo y años en publicarlo. Así es que es más o menos un lapso habitual en mí. Vamos a platicar ahora de Éxtasis, que también es una novela en 7 cápsulas. Cuando la primera vez cuando vi su título, pues sí pensaba que era de éxtasis, de esta emoción y de toda esta euforia que de repente sentimos todos los seres humanos, pero habla tal cual de la droga, el químico, esto que es éxtasis. Así es. Y no, sí y no. En primera instancia podría pensarse que el protagonista es la 3,4-metilendioximetanfetamina, pero realmente el protagonista o los protagonistas, el protagonista de la novela es en alguna medida el cerebro humano y lo que al cerebro humano que es, nos guste o no, el artífice fundamental de nuestras emociones, de nuestra personalidad, de nuestra relación con el mundo, sin menoscabo de otras partes, el tacto, el olfato, pero finalmente el CPU desde el que se procesa y genera todo es nuestro cerebro. ¿Qué sucede con nuestro cerebro cuando un fármaco, cuando una sustancia, cuando una molécula aparece? Sobre todo una molécula tan claramente asociada por todos los estudios, los consumidores, los reportes, con una alteración muy drástica y por incómodo y por incorrecto que suene, tan positiva en muchos sentidos. Voy a un punto muy importante. A esa novela no le fue bien en términos de ventas, como le fue a No honrarás a tu padre. Y no me sorprende, es una novela políticamente incorrecta en todos sentidos. No hace un denuesto de una droga, sino que la trata de exponer como una sustancia que puede llevar a uno u otro lugar. No habla de la eutanasia, habla del celibato sacerdotal, habla de las prácticas de sexualidad expandida, habla de todos esos temas de la manera en la que nadie quiere oír que se hablen, de la manera absolutamente incorrecta. Habla, suprema blasfemia, de la posibilidad de que esa droga sea una medicina. Y hoy, eso yo ya lo sabía que estaba en camino, hoy estamos en los albores inmediatos de la legalización del éxtasis con fines terapéuticos en lugares como Estados Unidos, como Israel, posiblemente España. Se ha determinado a través de protocolos autorizados por la FDA, protocolos médicos científicos formales reportados en los llamados journals de medicina, que este éxtasis que tanto puede preocupar y que tanto daño puede hacer, que estas tachas a las que tanta gente le puede tener miedo con mucha razón, pueden ser también una medicina invaluable para curar el estrés postraumático. Se han dado cuenta de que este fármaco puede curar hasta en un 68% los síntomas del estrés postraumático de las víctimas de la guerra o los victimarios de la guerra, de las mujeres u hombres víctimas de abusos sexuales, de abusos físicos, todo lo que es el estrés postraumático, que es algo terrible, incapacitante y que en tantas ocasiones lleva al suicidio. Se han dado cuenta de que este fármaco puede detenerlo en una serie mesurada, controlada, acotada de terapias asistidas por el fármaco con personal especial psicológico y psiquiátrico. Dicho de una manera más corta, esta novela estudia qué puede suceder durante una noche en la Ciudad de México siguiendo 7 cápsulas, 7 historias en las que eso se introduce. Es decir, ¿qué sucede en esta entrevista si alguien introdujera en tu cerebro y en el mío esa sustancia? ¿Qué pasaría? ¿La entrevista sería igual? ¿Sería mejor?
¿Sería peor? ¿Cómo sería? En ese sentido, se trata de una suerte de experimento más que de las memorias de un consumidor. No es el caso. El primero, es el segundo. Es decir, no es el caso, el punto es justamente evaluar desde una perspectiva entre científica, humana y artística la acción de un fármaco psicoactivo. Sí, claro, no se trata, así lo entendí yo, que no se trata de alentar o disuadir, ¿no? Cada quien va a encontrar lo que quiera. Los que quieren encontrar, los que querían encontrar un aliento a consumirla se deben haber sentido muy decepcionados. Y los que querían encontrar una disuasión para no consumirla, también se deben haber sentido desilusionados. En ese sentido, yo me di cuenta de que si la novela quedaba mal con todo mundo, como lo hizo, es que estaba bien. Ok, no, la verdad es que sí es una lectura que todos debemos de pasar por ahí. Gerardo, bueno, pues como te decía. Yo creo que en el momento, el año que viene, va a estar legalizada y va a ser una noticia escandalosa. Bueno, vamos a ver si Trump se reelige, como parece lamentablemente posible que suceda, si no bloquea de alguna manera esto, pero los protocolos han avanzado totalmente. Esto no quiere decir que vas a ir en Estados Unidos a Walgreens a comprarla, no vas a ir, no vas a ir a una farmacia, a una cadena de farmacias a comprarla, no. Pero en el momento en el que esto suceda, estoy absolutamente convencido, cierto, de que la novela tendrá su segunda vida. Su segundo aire, claro. Sin duda. Pero aún así, y aunque pase o no pase, la verdad es que sí es una lectura que yo sí recomiendo mucho, porque creo que debemos de ampliar nuestra mente también y dejar entrar cosas nuevas. Y ya cada quien formar su propio criterio. Yo creo que sí, absolutamente. Y además, creo que como pienso debe hacer la literatura, si alguien está buscando alguna respuesta en esa novela, se está equivocando. Yo estoy convencido de que la literatura plantea preguntas, no respuestas. La literatura te tiene que hacer salir dudando, cuestionado, sacudido, perturbado, enojado, alterado o contento, emocionado, pero no es para encontrar una verdad. La verdad, de entrada, no sé si existe, pero no está en la literatura. No, absolutamente. Y de hecho, cuando lees un libro, a lo mejor a los 17 años y luego lo vuelves a leer a los 35, es completamente diferente la perspectiva que ya tienes. Es que depende también del momento que estás viviendo y de cómo va a ser esta lectura. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo y en ese sentido creo, tal y como lo dices, que esta novela tendrá una nueva lectura cuando la gente en el mundo se dé cuenta de que la comunidad científica termina aceptando e instituciones como la FDA estadounidense terminan aceptando que este es un fármaco con un potencial también sanador, como lo son otros elementos que pueden causar muchísimo ruido. Nadie puede negar que las plantas llamadas mágicas como la ayahuasca, como los hongos alucinógenos, que son plantas y son ritos de consumo, ritos milenarios, pueden tener un fin y un éxito y un sentido terapéutico y pueden no tenerlo. De nuevo, es lo mismo que puede suceder con unas tijeras. Con unas tijeras puedes salvarle la vida a alguien cortando algo que necesitas, o con unas tijeras puedes asesinar a alguien. Las tijeras en ese sentido no son buenas o no son malas. Es el uso que hace de ellas. Claro. Bueno, como decíamos, platicar con Gerardo Kleinburg y no platicar de ópera, bueno, sería imperdonable y no lo podemos dejar pasar. Pero antes de iniciar con todo esto que tienes en Hablemos de Ópera y todo esto, este mundo de la ópera, de hecho todos los espectáculos, el baile, la danza, fueron de los más golpeados por toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia, ¿no? ¿Dónde está parado, referente a esto, dónde está parado ahorita el mundo de la ópera? Porque sí he leído que hay algunos lugares que ya intentaron abrir y que algunos tuvieron éxito y algunos no. Creo que de hecho aquí también en Bellas Artes también ya se hizo un intento lo pensaron, pero al final dijeron no. Así es, bueno, como todo con esta situación, es nueva, no la conocemos, la estamos enfrentando como podemos, como creemos. Estamos como personas, como individuos, como naciones, en mayor y menor medida siendo incongruentes, todos.
pero no es una incongruencia, hay que diferenciar inexperiencia de incongruencia. La ópera está en el continente americano absolutamente paralizada. No hay una sola función de ópera significada en este continente. No la hay, no estoy seguro de qué sucede en Asia. Fíjate, ahí me debería de informar. En Europa, Europa animada por el satisfactorio manejo inicial, si no inicial, posterior al primer momento de la pandemia, empezó a hacer estas reaperturas con bastante éxito. El Teatro Real de Madrid lo tuvo algún problema, pero no de contagio, sino de molestia del público por alguna cuestión en algún momento. El Festival de Salzburgo, el más importante y longevo del mundo, tiene 100 años, este año cumplió 100 años, no se canceló, se hizo, hubo 95,000 espectadores, que son muchísimas veces menos de las que suele tener, no tuvo un solo contagio. La Ópera de Viena ha reabierto, va y viene. Sin embargo, hoy acabo de ver las noticias de que Alemania está otra vez con un repunte muy fuerte. Esto querrá decir que es muy probable que haya cierres próximos de nuevo de estas temporadas. A mí lo que me parece delicado, en mi opinión, es que muchos de los gobiernos le han dado a las artes escénicas, a la idea del teatro, una suerte de estigma que no le han puesto a otros lugares, con los bares, con los restaurantes, con los medios de transporte, no particularmente esenciales. Se ha tratado de tener algún criterio, no de laxitud, pero de exploración de flexibilidad. Y con los teatros se ha sido particularmente cruel. Ahí es donde veo un problema. A mí me parece que el problema de la pandemia con la ópera y con las artes escénicas no es lo que suceda hoy, aunque signifique una tragedia para la gente que vive de eso, en los países donde no hay un apoyo gubernamental para paliar esa situación, que son muchos. Por ejemplo, la ópera en México, la parte estable de la ópera no tiene problemas, el coro, la orquesta, los técnicos del Teatro de Bellas Artes son personal asalariado y siguen recibiendo sus honorarios, probablemente no las cuotas de tiempos extras que habitualmente devengan y que les genera un salario mayor. Pero lo que te quiero decir es que percibo como temor el hecho de que se asocie ahora el teatro como un lugar de encuentro social y que nos quede un poco esta noción de que la cercanía social es mala, que nos dirijamos, me preocupa, que nos dirigiéramos a una nueva realidad, valga el término, que no me gusta, en la que la gente quiere estar lejos, lo menos cerca posible, convivir lo menos posible, y eso me preocupa sobremanera porque la ópera, el teatro, la danza, la música, las exposiciones son una invitación al necesarísimo acercamiento social a través del arte, que es una de las formas más hermosas de acercarse unos a otros. No, y es que aparte por todo esto que comentan, o sea, no me imagino una ópera también vía digital, como a lo mejor lo están intentando algunos espectáculos. Muchísimo. Se está haciendo mucho y creo que este es el momento de explorarlo, de hacerlo más cotidianamente. Esta es la opción que hay. Es importante también diferenciar, hacerle a nuestro cerebro entender que lo que estamos viendo no es una ópera, es una transmisión de una ópera. Porque si nos acostumbramos demasiado a eso, a los close-ups, a toda una serie de detalles tan cuidados, tan maquillados que puede hacerse con una transmisión, al ir al teatro podemos tener una sorpresa, podemos tener una disonancia, no sé si cognitiva, de percepción en cuanto a lo que hemos estado recibiendo por una pantalla, por un streaming. Es importante, pero hay que tener cuidado. Sí, porque al principio de todos, de los conciertos y de todo esto, pues decías, ay, pues lo pongo en YouTube y para qué voy y no sé qué. Pero la verdad es que sí, toda esta nostalgia que nos está quedando a todos por querer estar acercándonos, y tienes mucha razón también con esto que comentas de que de repente ya estamos buscando a lo mejor no tener tanto contacto, que eso va a ser lo que nos toca y nos tenemos que acostumbrar a la vida digital también, y por lo que está sucediendo en México y está sucediendo en muchos países, pues obviamente eso va a ser lo que nos va a tocar. Pero sí, o sea, me parece un poco complicado no sentir esa vibración que estás cuando estás precisamente en vivo en un espectáculo
como estos. Y hay un problema que también veo muy, muy grave con el tema de los streamings y de las transmisiones virtuales, que fue obviamente a lo que se tuvo que volcar todo el aparato operístico al no poder tener funciones presenciales. Y en ese momento de angustia, de pánico, de incertidumbre, de desconocimiento ante esa realidad, se optó por la gratuidad, era gratuito. Y de pronto se genera esta noción, que ya es peligrosa de por sí, de que el arte o la cultura debieran ser gratuitas. Y también me da miedo que ahora empieza a reactivarse el tema cobrado de los streamings y de las transmisiones, lo cual es muy importante, porque, a ver, si en esta pandemia un médico, un psiquiatra o un contador te ha consultado, te ha dado sus servicios por Zoom, ¿lo hizo gratis? No, ¿verdad? ¿Por qué el cantante, el pianista, el bailarín, la compañía de ópera debiera hacerlo gratis? Cuidado, ahí hay, insisto, una incongruencia y un peligro alto. Y a lo mejor, a lo mejor digo, entre todas las desventajas también de que, pues obviamente no se tiene que cobrar por persona, sino a lo mejor por pantalla, ¿no? Claro. Que están haciendo, pues a lo mejor también uno de los beneficios que podría hacer es que, pues también puede llegar mucha más gente, ¿no? O sea. Obviamente, y por el encierro mayor, menor, yo creo que vendrá un encierro creciente nuevamente en la ciudad en nuestro país. Ya vimos que hoy Chihuahua se fue a semáforo rojo. Probablemente también esto, insisto, hace que pueda estar obligadamente más gente cerca o junto o frente a una pantalla, y a lo mejor al que no le interesaba la danza y esté el papá o el hermano viéndolo un día porque no le queda otra para irlo a callar porque está prendida la pantalla junto a él, se topa con eso y se sorprende y se da cuenta de que esto que parece tan lejano y distante puede ser bastante accesible, reconfortante y cotidiano. Claro, por supuesto. Gerardo, bueno, he estado viendo tus redes sociales, la verdad es que tu página de Hablemos de Ópera está siempre muy nutrida de cosas, y aunque no tengamos a lo mejor mucha idea de la ópera, no estemos muy inmersos en este mundo, pero la verdad es que, digo, si a una persona como yo, que a lo mejor le gustan conciertos de rock o otro tipo de cosas, le llamó la atención y escucharte hablar con tanta pasión y los invitados que tienes y esto, esta semana tuviste un evento que se transmitió que habla precisamente de todo esto, de las infecciones, de pestes y todo esto que ha sucedido. Pero ¿se había vivido algo así tan cañón a lo largo de la historia? O más bien es que... Te voy a decir algo, la respuesta, como dice una amiga argentina, sería ni no, ni sí, ni. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no es peor que la peste de 1666, ¿verdad? Y ya había no, por supuesto. Ya había ópera. Esto todavía ni remotamente se acerca a la catástrofe de la gripe española o influenza que alcanza su apogeo en 1918, y hubo ópera. Aquí la reacción ha sido muy distinta. A lo largo de la historia, la ópera nace en 1580, 1590. Ininterrumpidamente ha habido ópera e ininterrumpidamente ha habido infecciones, epidemias, pandemias, pestes, y el mundo de la ópera ha sorteado de distintas maneras esto. Hoy, el mundo, por toda una serie de razones, ha tomado la decisión, pero esta es una decisión, de enfrentar esta epidemia de este modo. Yo soy la última persona capacitada para juzgar si esta ha sido una actitud correcta, insuficiente o exagerada. Pero en términos de la ópera sí ha sido algo mucho que no tiene precedentes. Como tú misma has dicho, no ha habido algo así, esto es lo más cañón. Pero ya Monteverdi en 1600 y pico tenía problemas y escribe una misa para dar gracias por el fin de la peste. Hay óperas que han abordado el tema de las epidemias, como Muerte en Venecia, de Britten, como una ópera mexicana, de Visitors, de Carlos Chávez, que yo tuve la oportunidad de reestrenar en México como director de la Compañía de Ópera de Bellas Artes en 1999. Habla de unos italianos que se encierran en un castillo huyendo de la peste. Hay adaptaciones de la novela de Camus, hay óperas rusas, hay muchos momentos en los que se tocan este tipo de epidemias, hay compositores que han sufrido o que han sido víctimas o que han muerto por epidemias y un muy largo etcétera. Las epidemias son parte de la vida y seguirán siéndolo, como la ópera. Sí, es a lo que me refería precisamente, que no lo habíamos vivido así de esta manera, de que está todo tan paralizado.
y por supuesto, y tenías varias anécdotas de personajes muy ilustres que pues igual y no sé, que pues igual y métanse a la página de Hablemos de Ópera porque está muy completo, está súper interesante, de verdad que yo les aseguro que aunque no estés inmerso en este mundo de la ópera que ahorita nos vas a contar qué hacemos, ¿cómo convencemos a una persona que está renuente a lo mejor a ni siquiera darse el chance y darse la oportunidad, porque es una oportunidad para cada quien de nosotros, de entrar un poquito en este mundo? Yo creo que lo primero que te diría es lo que funciona como mi lema o mi actitud. Yo no te puedo convencer de que te guste la ópera, pero tal vez te puedo hacer ver que la ópera ya te gustaba y no te habías dado cuenta. A mí me parece que la ópera y no es una frase, no es retórico, no es ahí un juego. Creo que estamos cerca del corte y no quiero interrumpirlo, pero si quieres en un momento te lo desarrollo más de por qué la ópera no es ni tan lejana, ni tan distante, ni tan distinta de lo que somos y de lo que nos gusta. La ópera está todo el tiempo con nosotros, pero no nos habíamos dado cuenta. Y platicamos también porque tienes cursos de todo esto, de cómo podemos iniciarnos y cómo empezamos. Vamos a un corte rapidísimo y no nos tardamos. Ya estamos de regreso, esto es Conectando 2020, estamos en una plática muy interesante con Gerardo Kleinburg. Ya hemos platicado un poco de cómo se ha vivido esta pandemia en el mundo de la ópera, ya platicamos un poquito de su trayectoria. Nos quedamos antes del corte en platicar también un poquito sobre más o menos cómo podemos hacer para inmiscuirnos un poquito, para saber si nos gusta, porque cómo vamos a saber si algo nos gusta si no lo conocemos, ¿no? Entonces nos ibas a platicar de esto, Gerardo. Absolutamente. El tema es que
nuestra concepción nuestra comprensión de la ópera está equivocada desde el primer punto, desde el primer ladrillo. La mayoría de la gente, y voy a decirlo de una manera coloquial, con cuidado, pero piensa que la ópera es una gordita y un gordito cantándonos un cuento. Eso no es la ópera. De entrada, eso no es la ópera, porque la ópera no se trata de unas personas cantando un cuento. La ópera, no me voy a poner a dar clase de ópera, pero la ópera nace de otra manera. La ópera no nace así. La ópera es un esfuerzo de unas personas en el Renacimiento de hacer otro tipo de teatro. Quieren contar historias y quieren evocar, recordar, según ellos, imitar como lo hacían los griegos, muy así estilizado, y empiezan a generar este semicanto, semihabla para generar una historia, una obra de teatro. Entonces, a todos nos gustan las historias, a todos nos gustan que nos cuenten algo, a todos nos gusta la miseria, los conflictos, la dicha y la desdicha de todos. Y la ópera justamente hace eso. Entonces, uno, a todos nos gustan las historias en la literatura, en las películas, por lo tanto, ese elemento ya te gustó. Todos cantamos. ¿Conoces, Samantha? ¿Has conocido alguna vez en toda tu vida o sabido de un solo ser humano en algún lugar del planeta que estando sano no cante? Todo el mundo cantamos, todo el mundo cantamos. En la regadera o donde sea, pero todos cantamos. Todos somos hipersensibles al canto y a todos los seres humanos de este planeta nos han cantado al menos una vez siempre, que es cuando nos hacían así, ¿no? Cuando nos claro. Entonces, esto de que el canto no, o sea, todos somos seres hechos que convivimos, que amamos, hipersensibles de nuestro cerebro al canto. Segundo punto. Tercero, el teatro musical es algo que todos conocemos. Hay comedias musicales y nadie se cuestiona si una comedia musical es difícil. Puede no gustarte una comedia musical, puede no gustarte una película musical, pero a la mayoría de la gente o les gusta o las acepta. La ópera no se diferencia en nada de una comedia musical y eso supongo que los hiperpuristas me van a crucificar por ello. Por lo tanto, nos gustan las historias, amamos el canto, todos cantamos y finalmente estamos acostumbrados a que haya canto y música para contar o dentro de la narrativa de las historias. ¿Dónde está la dificultad de la ópera? ¿Me cuentas? A ver, por favor, un revire, lo compro. ¿Dónde está? No le entiendo. Está todo subtitulado hoy, en el teatro, en YouTube, en el cine donde transmiten. Sí entiendes. Es que yo no puedo creer que un barril de 18 toneladas me diga que se está muriendo de tuberculosis. Hoy ya es muy difícil que te toque eso. Hoy ya, y es también cuestionable, pero ya atendiendo esa necesidad o ese deseo de nuevas generaciones, en la ópera se tienen personajes, se tienen individuos, cantantes, hombres, mujeres, que en una medida casi extrema, a veces exagerada para muchos, dan el personaje, se ven como lo que están diciendo que se ven. Entonces, ¿dónde está la dificultad? No la entiendo. Y lo que sucede, ahí viene el punto. Me preguntan mucho, ¿la ópera es elitista? Pensando si es cierto que la ópera es para ricos, para viejitos. Perdón el tema, pero soy muy cuidadoso. Solamente... O para muy intelectuales. Voy a decir una palabra, pero la voy a decir porque muchas veces se asocia con eso. Es para gays, es para viejitos, es para gente muy culta, es para gente con mucho dinero. Todos esos argumentos se caen por su peso. Entonces me preguntan, ¿es elitista? Y digo, sorprendentemente para muchos, sí, la ópera sí es elitista. Pero ¿sabes en qué es elitista? En lo emocional. La ópera es elitista emocionalmente, porque si tú te dejas llevar por la ópera, te va a llevar a un extremo de las emociones, porque la música y el canto hacen que nuestro cerebro viva esas historias de una manera muy extrema, probablemente exagerada. El amor, el dolor, la ira, los celos, la venganza, la piedad, la reconciliación, la vas a sentir 10 veces más grande. Te va a poner en contacto muy fuertemente con tus emociones. Si a ti no te gustan tus emociones, si tú prefieres vivir una vida de cubito de hielo, si tú prefieres
estar en neutro todo el tiempo, entonces la ópera no es para ti, no te acerques. No te acerques porque de verdad no hay nada que ver ahí. Pero si tú estás dispuesto a ponerte en contacto con lo que sientes, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo noble, lo ruin, tus virtudes, tus miserias, pues la ópera es para ti, seguro. Ese es mi discurso. Gerardo, bueno, para todas estas personas que a lo mejor ya empiezan a tener curiosidad por esto, tienes cursos, cómo son las clases que das? Porque aparte hablas de historias, de personajes emblemáticos, y de repente creo que vas a hacer uno de Mozart, o no sé si ya lo hiciste. Viene el de Rossini. Te cuento un poco. Mi proyecto Hablemos de Ópera, que básicamente está anclado en la página de Facebook, tiene dos variantes. Tiene una variante abierta al público, con justo un poco, no lo que critico, pero lo que hice también al principio de la pandemia. Hay 2 charlas semanales abiertas al público sobre temas operísticos muy variados o conversaciones con personajes muy importantes del mundo de la ópera, mexicanos, extranjeros, grandísimas estrellas mundiales del mundo de la ópera. Y luego viene la otra parte, la que hace sustentable todo esto, de la que uno vive, en donde tengo una serie de cursos y conferencias en línea que tienen un costo. Ahora, por ejemplo, este próximo martes 27 de octubre arranca mi curso Rossini, Gioachino Rossini, Humor y Dolor, el primer módulo de 2 módulos, donde les voy a contar toda la vida de este hombre que nace en 1792, el autor del Barbero de Sevilla, que todo el mundo canta, el Figaro Qua, Figaro La, el de la obertura de Guillermo Tell, la música con la que se acompaña la caricatura del Llanero Solitario, y que tiene óperas maravillosas. Entonces, en esas 3 sesiones, el martes y jueves de la semana que viene, y el otro martes, 2 horas y cacho cada día, de esos 3 días, hacemos esto, un recuento por Zoom de la vida sabrosa, platicando anécdotas. O sea, mi compromiso es que la gente se divierta, que la gente la pase bien. Si no se aburren, voy de gane, y esa es la parte que me esfuerzo en hacer y que creo haber aprendido a hacer, que sea divertido, ameno, con videos, con audios, y la gente empieza a darse cuenta de que puede entender y empieza a conocer la vida y la obra de este compositor, por ejemplo, uno de los más famosos. Y lo que comentábamos, el costo, por ejemplo, de este curso, 3 sesiones, es de 1,500 pesos. ¿Qué? ¿Por persona? No, por dispositivo, por computadora. La gente que está seguramente toda en su casa puede acceder, 2, 3, 4, 5 personas, incluso hay gente que lo conecta a la tele y lo ven, me mandan fotos viéndolo todos en la tele. 1,500 pesos todo el curso. Si no lo pueden ver en esa hora, porque se les dificulta, tenemos la variante en video, se los podemos mandar en video también. Y ya que me estás dejando hacer el comercial, pues ya inscríbanse en este instante. Hablen o manden un WhatsApp al 55 43 47 02 83, o más fácil, manden un correo electrónico a hablemosdeopera1@gmail.com. Inscríbanse y les puedo asegurar que si no están cerca de la ópera, se van a llevar una sorpresa muy grata, y si ya están cerca de la ópera, se van a dar cuenta de que pueden complementar y ampliar sus conocimientos de una manera divertida. La ópera no es aburrida, se puede hacer aburrida si uno la transmite así, pero la ópera puede ser lo más divertido, irreverente, coloquial y humano del mundo. Depende de uno. Pues es que es lo que comentábamos, que también depende cómo te vas contando tú la historia, y la verdad es que tú tienes una manera muy rica de estarnos platicando todo esto de personajes que haces que nos interesemos y que ni siquiera sabíamos que existían antes, a lo mejor. Entonces, como dices, estos cursos no son para personas que no saben nada, ni son para personas que ya saben mucho. Son para ambos. Es muy simple, son cursos para quien se inscriba. Son cursos para quien se inscriba, porque eso, finalmente, lo que yo hago, y estoy mezclando los 2 temas de los que hemos hablado hoy, mi parte de narrador, en donde, en el fondo, yo creo que estoy contando un cuento, y a la gente le gusta que le conten cuentos, a todos nos gustan. En ese cuento, y en ese contar el cuento va toda la información que necesitas. Gerardo, ha sido un placer platicar contigo. La verdad es que me hubiera encantado tener un programa para cada libro y un programa para cada tema, y se nos quedó lo de los castrados, que uno somos morbosos por naturaleza también y nos encanta saber de todo eso, pero quería abordar, la verdad es que muchos, porque de repente pues a lo mejor no hay tanto tiempo y la gente... Yo sé que nos estamos yendo, pero este sábado a las 11 de la mañana, este sábado es mañana, en Hablemos de Ópera, Facebook, voy a platicar
con Philippe Jaroussky, que es el más grande contratenor del mundo, francés, va a ser en español la entrevista seguramente, y obviamente los contratenores son estos sucedáneos de los castrados, al no existir ya esa práctica, estos hombres que hacen estas voces femeninas, infantiles, tan atractivas, mañana a las 11 de la mañana. No se lo pierdan mañana a las 11 y métanse de verdad a la página de Facebook de Hablemos de Ópera porque no saben todo lo que se van a encontrar. Un placer, Gerardo. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido todo. Gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenla bien. Bye.